Bueno, yo voy a contar sobre lo que estuvimos trabajando con mis directores Oscar Salina y Beatriz Viviani, referido a estimaciones a priori y conmutadores locales, ¿sí? Con pesos locales. En el contexto en el que trabajamos es el espacio usual. Ahí tomamos un abierto propio del espacio y sobre este abierto se toma la familia de bolas F beta, con beta un parámetro positivo menor que 1. Esta familia de bolas tiene centro en el omega y radio menor o igual que una fracción de la distancia del centro al complemento. Los pesos tomados son la clase A1 beta, que es básicamente la típica clase A1, solo que el supremo tomado sobre bolas de la familia paramétrica F beta. Los espacios BMO y LMO que aparecerán serán locales. Se define para un Q finito y mayor o igual que 1, en la norma BMO pesada, ¿sí? Donde vos le ves una función localmente integrable, y con respecto a beta de potencia Q, tomando los supremos sobre bolas chicas de determinadas oscilaciones de la función, y para bolas grandes, que serían bolas llegando casi al tope de las bolas máximas permitidas en la familia, en los promedios con potencias. La familia LMO consta de las funciones cuya seminorma, la cual está definida de este modo, es finita. Cuando tengamos el parámetro Q igual a 1, vamos a tener repetidamente el BMO en el peso de parámetro beta y el LMO de parámetro beta. Subespacios de LMO que aparecerán serán importantes. El LMO0 de beta serán las funciones del LMO beta, donde al definir esta función, si el límite de esta función es 0, cuando el sigma tiende al 0. Otro espacio importante serán las funciones de LMO beta acotadas. ¿Por qué son importantes estas? Particularmente porque se tiene este lema, que vos tomas una función acotada en el LMO beta y una función en el BMO con el peso local, su producto está en el BMO con el peso local. Cuando la función, el peso es particularmente un peso de la 1 local. Y se tiene este control de la norma del producto. Las integrales singulares y sus conmutadores. Cuando tengamos una función localmente integrable y un núcleo K de Calderón-Simon y una función neta, eta C infinito, con soporte en la bola de centro C y grado 1, se define la integral beta local de la función f de la forma usual en la que se definían las integrales singulares típicas, solo que el núcleo se multiplica por la función eta, ¿sí? Soportada sobre la bola máxima de la familia F beta con centro en el punto X. Además, se querrá que este núcleo sea homogéneo de grado menos n y con propiedad de cancelación en los anillos. Esa propiedad se transfiere al núcleo de esta integral singular beta local, como está indicado en esta parte. Bueno, y dado una función localmente integrable, el conmutador beta local respectivo se define de la forma usual en la que se solían definir los conmutadores. Las acotaciones que queremos son precisamente para las integrales singulares y para sus conmutadores. Cuando tengamos la integral singular beta local, el peso en realidad se puede tomar en una clase más débil. Pero bueno, acá se podría, en vez de tomar esta intersección, que es la Rieber-Herder local, con la familia B de 1 más delta sobre n local, esto se podría tomar, en vez de esta familia, tomar a 1 local y tendríamos la acotación de la integral singular, ¿sí?, sobre el BMO con peso local. Esta acotación se lleva también a el espacio LMO. De la misma manera,
se toman parámetros particulares que dependen del beta y se tiene la acotación de la integral singular local sobre espacios LMO, pero con parámetros distintos. No molestaría que los parámetros sean distintos en este caso porque la acotación en cierta forma es transitoria. Las acotaciones que más importarán serán de este tipo. Y la acotación del conmutador respectivo sería la siguiente. Cuando yo tomo una función en el LMO beta y un peso en el A1 y un parámetro conveniente, ¿sí? Yo tendré esta acotación de la norma BMO con el peso local del conmutador de una integral singular aplicada a la función f controlada por la norma de la función en el BMO local con el peso y la seminorma en el LMO de la función b por una constante. Para trabajar esto, particularmente seguimos la línea de Ferreira, Flores, Ramseyer y Viviani. Ellos ahí probaron estas acotaciones en RN y con funciones de LMO y BMO con respectivos pesos, pero que no son locales, obviamente. También hay que mencionar, para hablar de los espacios LMO, los trabajos de Sun y Su y de Chan y Lee. En Su y Su hace las acotaciones también acotaciones sobre el LMO, y Chan y Lee también las mismas, solo que ellos particularmente acotan sobre espacios LMO que estarían definidos en espacios de tipo homogéneo con medida finita. Así que en ese caso nuestras acotaciones irían más o menos por esa línea. Pero lo que a nosotros nos interesa realmente es llevar esta acotación a las integrales singulares con núcleo variable. Entonces, ¿quiénes son estas integrales singulares? Bueno, son iguales que las integrales singulares locales que habíamos tomado, solo que ahora el núcleo es precisamente variable, depende también del x. En ese caso, el núcleo k, como acabo de decir, es una función de dos variables en Rn, donde, fijada la primera variable, se tiene el núcleo de Calderón-Simons en la segunda variable. Se quiere, bueno, se define de esa forma con este núcleo, como de forma usual la integral singular local, pero se quiere también que estos núcleos tengan ciertas propiedades particulares, que tengan derivaciones parciales hasta el orden 2 por n, en casi todo x, y que haya un control de ciertas normas en el infinito y en el LMO beta de las derivaciones de segundo orden y de orden menor o igual que 2 por n. ¿Sí? Si estas constantes existen, se considera un núcleo para el cual vamos a hacer los trabajos siguientes. O sea que en particular se toman esos núcleos para obtener estas acotaciones, ¿sí? Tomando una integral singular en el núcleo variable y una función b en el LMO beta y el conmutador respectivo y algún parámetro lambda conveniente y un peso en A1 local, se puede obtener para la integral singular que acabo de mencionar con núcleo variable acotaciones sobre BMO local con el peso y con sus respectivos conmutadores. Básicamente son las mismas, son las mismas acotaciones anteriores, solo que ampliando la integral, ¿no? Bueno, para demostración de eso particularmente se usan los armónicos esféricos, ya muy estudiados por Calderón y Simons. Se definen estos núcleos mediante los armónicos esféricos, los cuales resultan ser núcleos de Calderón-Simons, y en casi todo punto se puede definir para una función f en BMO en beta W integrales singulares con estos respectivos núcleos y singulares locales, ¿no? También se definen con los armónicos esféricos estas funciones, ¿sí? Donde integro el producto del armónico esférico con el núcleo
que estoy considerando, el núcleo variable que estoy considerando. Bueno, se puede demostrar que estas últimas funciones de las que hablé son acotadas si están en el LMO. Y tengo un control de dicha norma de esta forma. Y además, cuando yo tengo una función en BMO y la función en B sea acotada en el LMO local, se tienen representaciones en serie de esta forma. Desde estas representaciones es obvia casi la demostración de lo anterior si tenemos en cuenta que las funciones que verifican esto son multiplicadoras de las funciones en BMO local, ¿sí? Y entonces por esa línea se podría aplicar, se aplica ese resultado en esta parte y tanto aquí, y luego seguirían las respectivas acotaciones para las integrales singulares que se han demostrado antes con núcleo no variable. Eso sigue más o menos de la idea del segundo trabajo que vimos de Sun y Su y de Chareza, Frasca y Longo. Bueno, lo que sigue también es básicamente guiado por los argumentos de estos trabajos. Vamos en camino ya a la estimación. Tomamos un operador elíptico L, definido de este modo, ¿sí? Donde los coeficientes son simétricos, cumplen la ecuación, la condición de elipticidad, y son acotados y en el LMO beta, y los máximos de las normas están uniformemente acotados por el coeficiente de elipticidad. Entonces, bajo estas condiciones, vamos al primer teorema de estimación a priori. Tomamos un dominio acotado en el N o en el operador del cual hablamos y los coeficientes, pero solo que esta vez estarían en el LMO 0, el local. Y cuando yo tome un omega prima que esté abierto, obviamente, completamente contenido en el omega, y un peso que sea A1 local, pero para este omega prima, no para todo el omega, se puede encontrar una constante C, tal que si yo agarro una función que verifique estas condiciones, obtengo esta estimación a priori, ¿sí? Las normas BMO, de la suma de los módulos de las derivaciones segundas, se pueden controlar con las normas BMO, suma de las normas BMO de la función U, en el operador a calcular la función U y las primeras derivadas. Básicamente, para demostración de ese teorema es una consecuencia de este otro teorema que fue mucho más complicado de demostrar. ¿Sí? Este sería el teorema más importante, en realidad. ¿Qué me dice este teorema? Bueno, bajo las condiciones anteriores para el operador, los abiertos y el peso y demás, yo puedo encontrar bolas lo suficientemente chicas, ¿sí? De las familias paramétricas que a mí me convengan, con centros en el omega prima que estoy considerando, tal que siempre que tenga funciones U con soporte en ese tipo de bolas, ¿sí? Y bueno, y que verifiquen además estas condiciones de suavidad, yo voy a tener el control de las segundas derivadas, el control de las normas BMO de las segundas derivadas, ¿sí? Mediante esta expresión, ¿sí? Un múltiplo que dependerá del R, pero estaría multiplicado por la norma BMO del operador aplicado a la función U. La idea de la demostración es como sigue. Hay que considerar en la solución fundamental gamma del operador, el cual se obtiene fijando los coeficientes de dicho operador, pero en un x0, en el x0 que será el centro, ¿no? De la bola que estamos considerando. Y bueno, se toman sus derivaciones. Es sabido que las segundas derivaciones son núcleo caudrosino en la segunda variable, y además se tiene el lema que dice que verifican todas las condiciones pedidas para los núcleos variables, por lo cual se puede aplicar los resultados antes visto para las integrales singulares locales
con núcleos variables. Bueno, entonces se construyen respectivas integrales singulares y sus respectivos conmutadores no locales por el momento. Se aplica una fórmula de representación de Cherenka-Frankel y Longo. Esa directamente la aplicamos como viene dado por el trabajo de ellos. Y se toma la función eta, que habíamos mencionado anteriormente para las integrales singulares locales, y se hace esta composición. Se la compone de forma que quede centrada, se quede soportada en la bola de centro X0 y radio 2R. Bueno, porque particularmente la U también tiene soporte en la bola de centro X0 y radio R, y luego también sus derivaciones, pasa esto. Se puede tener esta igualdad y luego distribuyendo en la suma la función eta del X0R, se puede localizar, transformar en integrales singulares locales, ¿sí? Tanto la integral singular que teníamos, como sus respectivos conmutadores. Luego se debería estimar los últimos términos. Cuando se estiman los últimos términos, se considera una estimación de estas funciones eta, que particularmente son funciones Lipschitz alfa, para alfa mayor que 0, y se usa, bueno, el resultado de que las funciones acotadas en el LMO local son multiplicadores de las funciones de MMO. También acá ya tendría que hacerse presente la acotación para las integrales singulares locales. Mediante esos resultados obtenemos esta primera estimación. Luego debemos estimar este término correspondiente a la suma de los conmutadores. Ese lo estimamos aquí, ¿sí? Bueno, usando propiedades particulares que tienen las funciones en el LMO0 local, porque recordemos que estos coeficientes están en el LMO0 local, ¿sí? Y con las buenas propiedades que tienen ellos, se puede obtener una estimación, ¿sí? Donde multiplico por un factor que se tiende a 0 cuando el R tiende a 0. ¿Sí? Multiplico por ese factor la suma de las normas BMO de las derivaciones segundas. Entonces la estimación final que me queda es de este tipo. Y como tengo un factor que se hace muy chiquito acompañando a dicha suma, puedo pasar todo restando para el otro lado y obtener la estimación que buscaba. Bueno, para terminar la estimación que queríamos, también querríamos que poder estimar las primeras derivadas, ¿no? Y eso es lo que hacemos mediante este teorema. Estimamos también la suma de las primeras derivadas, ¿sí? Y nos queda una estimación de este tipo, ¿no? Como lo anterior, la idea es también que cuando yo tenga la norma BMO local de las sumas de los módulos de las derivaciones segundas, esa la pueda tener multiplicando por un factor que lo pueda hacer tan chico como yo quiera para después reste a la izquierda sin hacer negativo lo que vaya a restar a la izquierda. ¿Sí? Algo que estamos observando acá es que estamos cambiando en realidad el peso, ¿no? Ya no es el peso solo el W, sino es el W sobre el ρ0, que sería la distancia del punto al complemento del omega 0, que el omega 0 vendría a ser el omega' en este caso. Pero bueno, se observa que cualquier potencia de las funciones de distancia al borde de un abierto son funciones que tienen una propiedad particular, la cual hace que si yo tenga un peso en AP, donde el AP puede estar entre 1 e infinito, cuando yo lo multiplique por esta potencia del peso, se sigue manteniendo la misma clase, ese producto. O sea que yo voy a tener una estimación, ¿sí? Puedo tener una estimación como la que tenía antes, pero con el peso W dividido en la potencia en segunda de la distancia
al complemento del omega 0. Ese peso va a ser un peso en A1 también, por lo que dije anteriormente, por lo que lo único que habría que hacer es aplicar la estimación ya probada para en esta clase, para los pesos que serían el W dividido en la distancia al borde al cuadrado. Obviamente bajo las mismas condiciones que teníamos antes, tanto para el operador, el omega, y las funciones U y los coeficientes A y J. Bueno, estos fueron los trabajos mencionados en la bibliografía: Charles Ataquilongo, Chan y Lee, Ferreira, Flores, Ratzinger, Viviani, y los dos trabajos de Sun Yu. Muchas gracias.